Muy buenas frikis, bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión vamos a ver todos los detalles del Huawei Watch GT3. Esta es la versión de 46 mm en color negro, la versión un poquito más deportiva con la correa de goma. Y bueno, vamos a ver qué es lo que esconde este reloj que está causando sensación en este 2022. Viene en una caja muy cuidada, la verdad, con todos los detalles por delante y por detrás. Y bueno, vamos a ver el contenido, vamos a abrirla. La presentación es como si fuera un reloj de alta joyería, como si estuviéramos comprando un reloj de los buenos, de los de vestir, de los de toda la vida, pero es un smartwatch. Es un reloj que vamos a poder instalar aplicaciones, que vamos a poder hacer miles de cosas. ¿Tienes dudas? ¿No sabes qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer? Pues quédate al vídeo. Abrimos la cajita, vemos el contenido, como veis muy cuidada la caja y dentro pues nos encontramos el cable de carga que viene en una bolsita protegida y los manuales de instrucciones, garantías y demás. Nos encontramos con un reloj con acabados premium. Este es un reloj como los clásicos de siempre, de buena calidad, ¿vale? Que nos llama la atención incluso desde la correa que sale marcada con Huawei Watch GT y el frontal cabe recordar que es de acero inoxidable en la esfera. Esto va a hacer que la durabilidad sea muy buena e incluso tenga un aspecto muy premium, que pocos relojes de esta gama de precio lo tienen. Por la parte trasera encontramos los sensores de pulso y oxigenación en sangre que tiene un acabado cerámico para mayor durabilidad. La correa es una correa estándar de 22 milímetros que la vamos a poder cambiar muy fácilmente con un clic rápido que, como veis, ya está sacada y podríamos poner una que tengamos en casa o una que hayamos comprado de forma económica. Tenemos la rueda que Huawei le hace mucha fuerza, que sería para deslizarnos por los menús, y un botón que viene predefinido para acceder a los modos deporte, pero que lo podemos configurar para lo que nos venga bien. Tiene solamente dos botones este reloj. Lo demás es la pantalla táctil, así que apretamos sobre la rueda, que también es botón, y aquí se nos presenta Harmony OS. Esta es quizá la clave del reloj. Esto ayuda que con este sistema operativo el reloj nos dure lo que dice el fabricante, 14 días o hasta 14 días. Una vez encendido nos pedirá que introduzcamos nuestro idioma y que descarguemos la app con la que Huawei nos pide que utilicemos el reloj, con la que vamos a poder configurar todo, que es la app de salud. Una vez enlazado, ya nos presenta la esfera, pero cuando vamos a hacer uso de él, nos pide que empecemos con las actualizaciones. No os asustéis, porque si lo habéis comprado últimamente, seguramente os pide hacer 3, 4 o 5 actualizaciones. No desesperéis. Como veis, una vez actualizado, pues bueno, aparece el menú con las distintas aplicaciones, como os decía, en una resolución muy buena. Aquí tenemos la aplicación del tiempo para que veáis cómo se ve en esta pantalla de 1,43 pulgadas y una resolución de 466 x 466 píxeles con 326 puntos por pulgada. La verdad que la calidad de imagen del reloj, el brillo automático que tiene y lo bien que se ve tanto en interior como en exterior es de agradecer. Le pega 1000 vueltas, diría yo, a muchos relojes. Incluso a veces parece un reloj tradicional. Tiene también un modo de bajo consumo en el que podemos ver la hora durante todo el tiempo. Pero bueno, vamos a cargar un poquito el reloj. Utilizaremos esta carga magnética con cable USB, la cual ya estamos muy acostumbrados en dispositivos móviles y demás, y que está muy bien porque se adapta al reloj y no se mueve. Una vez cargado, os muestro todas las aplicaciones que tenemos. Vienen instaladas ya aplicaciones diversas como la linterna o cositas así, y más adelante vamos a verlas. Las coronas, es impresionante el detalle. Esto parece que sea un reloj mecánico, un reloj clásico, pero es una de las coronas configurables. También podemos escuchar música desde el propio reloj. Se escucha la música por el altavoz.
También más adelante os enseño un truquito para la música. Una de las decepciones es que tiene un asistente de voz, pero que, ojo, solo es compatible con los móviles Huawei y con un Android normal creo que no va a ser posible. Otra cosita que muchos de los deportistas os gusta es el bariómetro. Este tiene un bariómetro muy completo y, como veis, bueno, el sensor con la luz verde ya clásica en este tipo de relojes. También en la parte superior, deslizando como si lo hiciéramos en los móviles, tenemos un menú de acceso rápido donde están los ajustes, drenar el agua, buscar el teléfono, no molestar, la alarma o la pantalla activa. Esto lo vais a usar más de lo que os pensáis. Luego funciona como un móvil, tanto manteniendo, podemos cambiar los estilos predefinidos, ¿no?, de esferas que tenemos ya guardadas, o yendo a la aplicación de Huawei podríamos comprar o descargar esferas gratuitas. Si vamos moviendo a la derecha o a la izquierda, vamos a ir encontrándonos distintas pantallas de información, como puede ser del tiempo, como puede ser la medición cardíaca, la luna, la calidad del sueño incluso, ¿vale? Y esto también es personalizable. Como todo en este reloj, nos permite personalizarlo. Bueno, vamos a ver las aplicaciones de las que me llaman la atención o quisiera contaros un poquito así en modo rápido. Aquí encontramos la pantalla de ajustes, la cual tampoco hay mucha cosa, pero ya veréis que eso se hace fácil. Mira, vamos a personalizar el botón, el segundo botón del reloj, que está puesto en ejercicio, como os comentaba, y lo vamos a poner en esta aplicación que es también novedad en este modelo, lo de vida saludable, que nos va a recordar pues cuando debemos beber agua, si debemos poner más actividad al día para cumplir nuestros objetivos. Hacemos la prueba, pulsamos al botón y él solo va sincronizando los datos y nos indica, a ver, un momentito, aparecerá en pantalla, sí, aquí está, objetivos completados. Bueno, yo ya he hecho todo lo que me había marcado para tener mi vida saludable, pero que la verdad que esto me lo he configurado aquí porque me parece muy, muy útil. Otras aplicaciones, bueno, lo que habíamos visto antes del tiempo, tenemos también notificaciones, mensajes, el cronómetro. Está también un temporizador de cuenta atrás, que esto pues lo gasto cuando estoy cocinando, sobre todo. Otra historieta que mucha gente le ha hecho uso en el tema del COVID y tal, es el de la temperatura corporal. Es un sensor nuevo de temperatura corporal. No es tampoco muy eficaz. Tenemos siempre que tener en cuenta que esto no sustituye a temas médicos, ¿no? Pero bueno, que funciona muy bien. Y aquí le he instalado la calculadora. Como se pueden instalar aplicaciones a través de la aplicación de salud de Huawei. Y todo es personalizable. ¿Que queremos añadir más deportes? Pues podemos añadir, tiene hasta 100 modos de deporte: aeróbic, ejercicio en grupo, yoga, pilates, crossfit, de todo. Tenemos hasta tipo de baile, tenemos incluso dardos, ¿vale? No hay alguna, como en todo, puede faltar algo, pero la verdad que está muy completo. Y si no, pues bueno, buscas una parecida y te va a medir o te va a hacer un cálculo aproximado del consumo de las calorías. Vamos a ver cómo se puede hacer para configurar la pantalla de deporte. Una vez se pone, bueno, he puesto en carrera en interior, ¿vale? Para que nos pida el tema del GPS y demás y podamos verlo, nos aparece la pantalla con la distancia, el ritmo por kilómetro, el tiempo y demás. Que quisiéramos modificarlo porque el ritmo por kilómetro no nos interesa, pues bastaría con pulsar un ratito sobre esa pantallita y entonces podríamos modificar la información que nos facilita el reloj, porque hay gente que le interesa que ahí aparezca, yo qué sé qué decir, las calorías quemadas o la cadencia o los pasos que llevamos, ¿vale? Así que este reloj se adapta a tu gusto. La música, como os decía, se escucha muy bien, pero también podemos escucharla a través de un dispositivo Bluetooth. Podemos conectar nuestros auriculares
e irnos a correr con la música sin llevarnos el reloj. Porque, ojo, este reloj admite 4 GB de música. Y mirad, se puede mojar el reloj, pero una vez mojado siempre parece que nos quedamos como con las dudas que se va a estropear. Pues le damos a la opción de drenar agua y teóricamente ayuda a expulsar el agua que se queda por el altavoz y estas cositas. Luego nos invita un poquito a agitarlo, pero también es una cosa muy chula. Y aquí vamos a acabar porque hay un montón de cosas, pero además del porrón de sensores que tiene, como el acelerómetro, giroscopio y demás, tiene 5 GPS. Tiene un GPS de doble banda y tiene el GPS, el GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS y mucho más que podemos encontrar en este reloj, pero el NFC cabe recordar que no está activo. Es una pena, seguramente en una de las próximas actualizaciones estará, pero por el momento no. Otra cosita curiosa es esta pequeña aplicación para buscar el móvil. Para los más deportistas, también recordar que podéis introducir vuestras propias rutas en formatos GPX, TCX y KML. Medir la saturación del oxígeno en sangre. También nos va a hacer el cálculo de las pulsaciones por minuto para que veáis un poco cómo es, aunque bueno, no es ninguna novedad. Aunque os he de decir que lo he comparado con otros instrumentos médicos y la verdad que da bastante bien, va muy acertado. Pues nada, chicos, esto es todo. Espero que lo disfrutéis. Cualquier cosita, aquí estamos.